Sacerdos in aeternum, Christus dominus. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordamos como iglesia en este día a San Pablo Ermitaño, o primer ermitaño. Este es un santo de los cuales justamente la vida ermitaña o la vida ascética, la vida de oración, nace o surge porque es uno de los primeros, por eso se llama primer ermitaño. San Pablo, primer ermitaño, algunos lo conocen como San Pablo de Tebas. Este nació en el año 228 en Egipto. Pues no era un obispo, no era un sacerdote, pero la vida que llevó pues fue de mucha oración y de mucha penitencia. Un santo digno de admirar en su amor por las cosas de Dios. Tuvo unos padres pues que seguramente tuvieron buenas posiciones económicas, lo educaron muy bien. Aprendió el griego, aprendió muy bien de la cultura egipcia, porque pues era de Egipto. A los 14 años quedó huérfano y pues tuvo que entonces heredar de sus papás pues muchos bienes, cansas, tierras, que con 14 años pues ya tenía un corazón muy bondadoso, muy piadoso, y esto llevó a que hiciera obras de caridad con los pobres. Nació en el año 228 y en el año 250 viene un emperador que es Decio. El emperador Decio decreta una persecución contra todos los cristianos, más que todos los emperadores de este momento, Diocleciano, Maximiliano, el mismo emperador Juliano que viene más adelante, son unos emperadores que buscan matar a los cristianos para darle un escarmiento a los otros cristianos para que dejen de creer en ese tal Cristo, en ese tal Jesús que ya murió. Pero este Decio tiene algo particular, y es que no quiere hacer mártires los cristianos porque se ha dado cuenta que algunos son felices muriendo como mártires. Lo que busca es que renieguen de su religión, que renieguen del ser cristianos, y renegando del ser cristianos, pues, por ejemplo, pisen un crucifijo, escupan al Cristo, a una imagen, y con esto, pues, reniegan del cristianismo. Pablo entonces tiene dos opciones, dos peligros en los que se encuentra. Uno es renegar de la fe para poder conservar sus tierras, sus casas, lo que sus papás le han dejado. O ser tomado como ser atormentado con una diabólica astucia, que es lo que ha hecho Decio, para finalmente hacerlo renegar del cristianismo por medio de muchas torturas, por medio de muchas ofensas que seguramente lo obligarán a hacer para que reniegue pues del cristianismo. Entonces, pues un hombre muy prudente y también muy sabio, de hecho, pues ¿qué hace? No quiere renunciar a su religión, no quiere renunciar al cristianismo, y más bien se dispone a irse, se esconde. En la prudencia huye, más bien se va. Y se esconde, pero había un cuñado, no falta justamente. A veces los enemigos están entre los mismos amigos, los enemigos están entre la misma familia. Y tenía un cuñado que quería quedarse con todos los bienes que él tenía, pues era muy joven, y entonces lo denunció ante las autoridades, y pues Pablo no le queda otro remedio que huir, tiene que irse. Y va y se esconde por allá en unas cavernas donde siglos atrás algunos esclavos de la reina Cleopatra fabricaban unas monedas.
allá en cuevas, escondidos, trabajaban como esclavos. Y pues escogió una de esas cuevas para que fuera su vivienda. Escogió especialmente una que estaba como más cerca de una fuente de agua para poder allí tener agua para beber, y de una palmera que tenía poder de allí por lo menos coger los frutos, los dátiles que ésta le daba como alimento, y pues el agua pues así calmaba su sed. Al principio este Pablo dijo, pues yo voy a estar allí mientras dure esta persecución, mientras estén persiguiendo los cristianos. Pero estando en ese desierto, en esa soledad, se dio cuenta que podía hablar tranquilamente con Dios, se dio cuenta que podía escucharle a Dios los mensajes, lo que Dios le decía desde el cielo, y finalmente decidió quedarse para siempre allí, en la cueva, escondido en el desierto, solo, sin amigos, alejado del bullicio de los peligros de la ciudad, porque pues eso es lo que hay de alguna manera en las ciudades, en el mundo, peligros para perder el estado de gracia, para perder esa dignidad de hijos de Dios. Eso es lo que el mundo finalmente nos ofrece. Entonces, se propuso ayudar al mundo, no a meterse dentro del mundo, sino que fuera del mundo, es decir, allá escondido en el desierto, en la cueva, se puso a servir al mundo con penitencia, con oración para salvar muchas almas. Es una forma justamente de ayudar. Los ermitaños tienen esa función, escondidos en una ermita, guardados, orando, sea en una cueva, puede ser una ermita, sea en una casa, una construcción, e incluso hay ermitaños a veces metidos en las ciudades y oran desde su casa. Si tienen que salir, salen exclusivamente a lo necesario y regresan otra vez a su cueva, a su ermita, a su lugar de oración, porque justamente a eso se dedican, a orar. Viven en la oración. Salen por ahí a veces solamente a la Santa Misa, si es que salen. Pues este Pablo ermitaño estaba en el desierto y servía a la iglesia, a la humanidad, orando, escondido por allá. San Jerónimo, que es el santo que escribe la historia de este primer ermitaño de San Pablo, él cuenta que en algún momento la palmera no le daba los dátiles o los frutos para poderse alimentar, pero Dios lo sostenía. Le mandaba un cuervo y le traía medio pan. Y ese era el alimento que tenía todos los días. El cuervo yo le llevaba medio pan. Tenía agua en la fuente y ahí bebía, y esa era toda su alimentación que tenía diaria cuando la palmera no le daba frutos, los dátiles. Y pues obviamente que pasaba su tiempo orando, ayunando, meditando, y así pasó 70 años seguidos, 70 años escondido allá en el desierto, en su cueva, sin ver siquiera un rostro humano. Nadie lo conocía, y de hecho él pues pensó que iba a morir allí sin ver o nunca más volver a ver una persona humana. Y él aplicaba lo que Cristo pues dice: todo el que se humilla será engrandecido. Y pues se humilló ante Dios, y Dios no permitió que muriera solo y abandonado allá, sino que en otro lugar había otro ermitaño que incluso, viviendo solo y en el desierto, ese otro ermitaño pensaba que era el único ermitaño en el mundo. Y ese ermitaño va a ser un santo que nosotros conocemos incluso más, y se llama San Antonio Abad. San Antonio Abad, a algunos kilómetros distante de allí, estaba lejos de donde estaba Pablo el ermitaño. Y Antonio Abad, él pensaba o había caído en esa tentación, porque eso es una tentación también, de creer que era el único ermitaño en el mundo. Y un día en sueños oyó una voz que le decía: hay otro penitente más antiguo que tú, así que no creas que eres el único y el más antiguo, hay otro, y se llama Pablo. Pablo, por eso, Pablo, primer ermitaño. Y Pablo
entonces, en sueños, lo conoce San Antonio Abad, hasta el punto que un día Antonio decide madrugar y se va de viaje y empieza a caminar horas y horas hasta que llega a la puerta de la cueva donde está Pablo. Y Antonio empieza a llamarlo, pero Pablo piensa que lo que escucha es una fiera por ahí que quiere meterse a la cueva. Por lo tanto, lo que hace es que tapa la entrada con una piedra y Antonio lo sigue llamando. Lo llama por largo rato hasta que finalmente el otro se decide salir a saludarlo quitando la piedra. Y sin estos nunca haberse visto, no se conocían, se saludaron cada uno por el nombre. Es decir, que ya el Señor les había dado a entender que se iban a encontrar y cómo se llamaba el otro que venía. Pues se arrodillaron, le dieron gracias a Dios por haberles permitido conocerse entre ellos, y estaban hablando cuando llegó el cuervo y le trajo un pan. Y Pablo dice: mira cómo Dios es de bueno, que cada día me manda con este cuervo medio pan, pero hoy como has venido tú, el Señor me ha mandado un pan entero, medio para ti y medio para mí. Y se ponen a discutir entonces quién debía partir el pan. Eran las discusiones que estos tenían, o fue una discusión que tuvieron. ¿Cuál era el más digno de partir el pan? Y entonces dice: no, yo no soy el digno eres tú. Y en esa discusión, pues finalmente ellos decidieron que lo partiría cada uno desde un lado, otro del otro lado, y así pues partirían ese pan y beberían del agua cristalina que estaba allí. Y pues una vez partido el pan, lo comen, le dan gracias a Dios y pasan una tarde orando y dándole gracias a Dios. La historia nos cuenta que este Pablo a la mañana siguiente se sentía que se iba a morir. Entonces le dice a Antonio, le dice: vete a tu monasterio y me traes el manto que San Atanasio, el gran obispo, te regaló. Y quien le contó que había un santo que se llamaba Atanasio y que le había regalado un manto. Antonio se sorprendió, pero este decía: pero si yo voy, cuando regrese ya vas a estar muerto. Dice: ve y lo traes. Efectivamente fue, y cuando ya venía de regreso tuvo una visión, y la visión era que veía a Pablo subir al cielo, lo llevaban los ángeles, rodeado por ángeles, y los apóstoles también. Y este entonces lo grita y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué te fuiste sin decirme adiós? Y este pues en ese dolor dice: lástima que tarde te conocí y tan pronto te perdí. Él siguió, pues fue una visión lo que él vio, y llegó finalmente a la cueva. Y cuando llega a la cueva, entonces se da cuenta que Antonio está arrodillado y con los brazos en cruz. Pues él dice: está vivo, no está muerto, está de rodillas, con los brazos en cruz. Y se acercó y ya no estaba respirando. Y así murió, arrodillado y con los brazos en cruz, efectivamente, mirando al cielo. Y pues este santo entonces efectivamente murió ocupado en lo que toda su vida se la pasó haciendo: orando, dándole gracias a Dios, de rodillas y con los brazos en cruz. Justamente una gracia y un don o una virtud que debiéramos pedirle a Dios, que podamos morir alabando y glorificando a Dios, y que podamos morir haciendo lo que el Señor nos mandó, independientemente de lo que sea de rodillas, sea trabajando, pero siempre en gracia de Dios. Antonio Abad, entonces, ya una vez su amigo que conoció tarde y que pronto lo perdió, pues se pregunta: ¿y ahora cómo voy a sepultar a este? No tengo herramientas, no tengo cómo hacerle una sepultura, una tumba. Y aparecen dos leones
pero dos leones como tristes, lamentándose, y con el respeto, esos leones abrieron justamente una fosa, un hueco, y se fueron. Y allí entonces San Antonio depositó el cuerpo de San Pablo, primer ermitaño. La historia que escribió San Jerónimo dice que Antonio, primer ermitaño, tenía 113 años de edad. 113 años. Murió y llevaba 90 años orando. Pues la vida de penitencia, la vida de oración, la vida de gracia, pues le permitió el Señor poder glorificar a Dios por mucho tiempo y conservarse solamente para las cosas de Dios. Pues hoy aprendemos de este santo, de San Pablo, primer ermitaño, como lo dice hoy justamente el otro tocayo de él, San Pablo apóstol. San Pablo dice hoy en la epístola, primera lectura a los Filipenses, capítulo 3, todo aquello que yo consideraba como ganancias me han parecido pérdidas al poner los ojos en Cristo. Todo lo que antes yo tenía lo considero basura, porque he conocido a Cristo, por cuyo amor lo he perdido todo, dice San Pablo. San Pablo ya en el Nuevo Testamento. Pues hoy justamente esta historia de Pablo, primer ermitaño, nos enseña eso, al desprendimiento, a dejar hasta las comodidades, a dejar las vanidades de este mundo. Este mundo está lleno de muchas vanidades, y dice el libro de Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué le sirve al hombre desgastarse? Cristo lo dice en otras palabras, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Y se lo dice en la parábola aquel que acumuló los graneros. Necio, esta misma noche te voy a pedir cuentas. Lo que has acumulado, ¿para quién será? Trabajamos y trabajamos, como dice también en el Génesis, en el Getsemaní. ¿Para qué trabajas en vano? Por lo que las llamas lo van a consumir. Ahora justamente en Los Ángeles, tanta comodidad, tanta Hollywood viviendo en los lujos más grandes y pecando y ofendiendo a Dios. Y en menos de, en segundos, en minutos, las llamas lo consumió todo y ahí se quedó todo lo que el hombre creía como seguro, como su seguridad, su comodidad, pero está ofendiendo a Dios o se ha olvidado de Dios. Y hoy aprendamos de San Pablo justamente a eso, a desacomodarnos. Y sobre todo hoy en la situación que vivimos de iglesia, tenemos que pensar mucho en eso, en desacomodarnos, porque hay unos muy acomodados, pero es que tenemos el templo, en el templo tenemos el Santísimo, en el templo tenemos misa, tenemos bancas y nos podemos arrodillar cómodamente y tenemos el arte y como los fariseos que se enorgullecían de su templo, el arte y sus exvotos. ¿Y de qué les sirve todo eso? Cristo les dijo, llegará tiempo que no quedará piedra sobre piedra. Y hay muchos, sabiendo la situación de la iglesia, sabiendo la falsedad de todos estos masones y comunistas del Vaticano, y se siguen sometiendo a ellos, y siguen en los templos, y saben las profanaciones y las ofensas que hay en los templos, y siguen en su comodidad. Salgan de allí, de esas comodidades. Hoy la iglesia está en el desierto. San Pablo ermitaño se fue al desierto. Y al comienzo le dio duro y él pensó que pues iba a estar allí mientras estuviera la persecución. Pero después se dio cuenta que el desierto era mejor para contemplar, agradar y glorificar a Dios. Y yo personalmente puedo decirlo también, desde que ya uno no tiene parroquia, o no tengo parroquia, no tengo compromiso con la jerarquía y sometimiento a que toque hacer lo que ellos digan, pues me he dedicado más a la oración, a la lectura y a hacer las cosas que Dios manda. Al ser cura de almas como Cristo lo manda. Porque lamentablemente
el estar en las parroquias, en los templos y sometido a toda esta jerarquía masónica y comunista, lo único que lleva es a servirle al hombre, a los masones, a los comunistas, y no servirle a Cristo. Se olvida el sacerdote de ser cura de almas, no prepara una homilía, no se dedica a la confesión, no tiene tiempo de visitar los enfermos. ¿Por qué? Porque está en la reunión en la curia, porque está en la sinodalidad, porque está en rendir cuentas económicas, de pintar y de levantar y administrar dineros, y se olvida de administración de almas. Pues aprendamos de San Pablo Ermitaño a eso, justamente, a que miremos más a agradar a Dios antes que a los hombres, a obedecer a Dios antes que a los hombres, como lo dice San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues hoy pidámosle al Señor ante todo que nos dé esa gracia, porque es una gracia, de poder vivir en el desierto, pero felices, glorificando y alabando a Dios, pobres, pero felices, y sirviendo solamente para las cosas de Dios. Las estructuras, el dinero que corrompe y las estructuras que arrastran al pecado y que arrastran finalmente a ofender a Dios, muchas veces no sirven sino para perderse. Y hoy el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, justamente es la oración de Cristo, como una oración sacerdotal. Te glorifico, Padre, porque estas cosas las has escondido a los sabios, a los prudentes, a los que se creen mucho. A esos las has escondido y las has dejado o las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien que así fuera. Y Dios glorifica, Jesucristo glorifica a su Padre, Dios glorificando a Dios, Cristo, Dios, glorificando al Padre, Dios. Y ya entonces Cristo, y así concluye el Evangelio, nos invita a nosotros. Dice, venid a mí todos los que andáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Cansados, agotados, tristes y decepcionados por esta situación hoy de la iglesia, que aparentemente es iglesia, pero que ya no es iglesia, pues el Señor dice, pues tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humildes de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es suave, mi carga ligera. En Cristo, pues vamos a encontrar paz, vamos a encontrar la santidad, la conversión, y vamos a encontrar finalmente el cielo. En los hombres, en las estructuras que hoy tenemos, que oprimen al hombre, no vamos a encontrar la paz, porque al contrario nos van a exigir pagar impuestos, rendir cuentas a los hombres, olvidándonos de rendirle cuentas a Dios. Que San Pablo Ermitaño interceda por nosotros, por nuestra iglesia, por todos los sacerdotes, por los que todavía son católicos, para que salvemos muchas almas, muchas, como Pablo justamente lo hizo, Pablo Ermitaño, y salvando muchas almas, el premio lo recibamos es en el cielo, no en esta tierra. No vamos aquí a ganar los frutos, los premios, los recibiremos en el cielo, y Dios, que paga y paga mejor, nos ha de premiar justamente por esa labor de la salvación de las almas. Que San Pablo Ermitaño interceda por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secundum ordinem Melchisedec, Vacant Praetorium, panem et vinum Fortum obtuli. regnabit, O Marie.